2.920.166 pesos es lo que nos va a costar tener una empleada de servicio doméstico en nuestras casas con el incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte. Esto es una decisión irresponsable del gobierno y lo más triste es que esto es pan y circo para el pueblo, porque mucha gente piensa que se va a enriquecer y lo único que nos está haciendo es volver a la clase media mucho más pobre y a los pobres, obviamente. Estas fueron las palabras de la señora Tatiana Jones para alzar su voz en contra del aumento del salario mínimo decretado por el gobierno Petro. Pero miremos esto. En el texto que incluyó en su video se lee claramente 2.920.166 pesos. Eso nos costaría una empleada de servicio doméstico con el nuevo salario mínimo. Allí ya hace una separación, solo le habla a quienes pueden pagar una empleada. Como en el país hay unas 600.000 empleadas, eso quiere decir que solo unas 600.000 familias colombianas en promedio se benefician de sus servicios. Esto equivale al 1,3% de la población, así que la señora le habla poco más del 1% del país, insinuando en su video que esas 600.000 empleadas no se van a enriquecer con el aumento del salario, pero que lo que sí va a pasar es que ese 1% que puede pagar una empleada doméstica se va a volver mucho más pobre. Mucha gente piensa que se va a enriquecer y lo único que nos está haciendo es volver a la clase media mucho más pobre y a los pobres, obviamente, mucho más pobres. Pero, ¿por qué esta señora solo alzó la voz específicamente por las empleadas domésticas? Vayamos a la historia. Según la revista de la Universidad del Tolima, el servicio doméstico ha evolucionado igual que otro tipo de relaciones laborales. Pero ojo, ha debido enfrentar grandes dificultades para ser reconocido como un contrato laboral, lo que ha impedido que se expandan o conserven sus derechos laborales. Es decir, mientras, por ejemplo, el conductor de un bus tiene un contrato laboral donde se especifica el pago de un salario, recargo por horas extras, trabajo nocturno, domingos y festivos, seguridad social, prestaciones sociales y cumplir con una jornada diaria máxima de 8 horas, una empleada doméstica no percibe ni recibe dichos beneficios, pues el 82% de las empleadas domésticas son informales y el 62% recibe un salario mínimo o menos, lo que ha dado pie a que en Colombia lleguen a cumplir hasta 11 horas diarias laborales y recibir solo el 50% del salario mínimo. Y esto no sucede porque sí. Debemos tener en cuenta que este trabajo es realizado mayoritariamente por mujeres de bajos ingresos, cabezas de hogar y baja escolaridad, lo que implica urgencia por aceptar cualquier tipo de pago y desconocimiento de sus derechos laborales. Volvamos al ejemplo del conductor de autobús. Seguramente, usted como empleador, a él sí le pagaría el salario mínimo, todas las prestaciones, vacaciones, etc., porque probablemente nadie trabajaría por menos del mínimo y sin un contrato laboral. Sin embargo, el grito en el cielo de esta mujer fue por las empleadas domésticas, porque al parecer, ella no percibe que esta labor merezca que se le pague dicha cantidad de dinero. Por eso ella dice que esto no trae nada bueno. Esto no es nada de celebrar, esto no trae nada bueno. Aunque sí trae mucho de bueno para las empleadas que ganen el mínimo, porque la realidad es que contratar a una empleada doméstica es costoso. Siempre lo ha sido, y debe entenderse así. Otra cosa es que en Colombia no se les pague lo justo, se les paga menos porque su trabajo se tiende a desmeritar y es percibido como una ayuda en el hogar que no requiere un contrato. De hecho, Laura Camila Vargas también reaccionó a las palabras de Tatiana. Su argumento refuerza un poco el nuestro, que para tener los beneficios de una empleada doméstica, éstas deban vivir en precariedad. La reacción de ciertos sectores de la clase alta y clase media acomodada es un caso de estudio. Confunden privilegios con necesidades básicas, porque tener una empleada doméstica no es una necesidad básica, no es comida, no es salud, no es educación, es comodidad. Y además este discurso parte de una premisa profundamente equivocada, la idea de que la dignidad de una trabajadora del hogar es una amenaza para ellos. Eso no es un argumento económico, es ideológico. El problema real no es que una trabajadora gane mejor. Si hay frustración, debería dirigirse hacia quienes concentran la riqueza, no hacia quienes están más abajo, desprotegidas y explotadas. Detrás de este reclamo hay una idea muy peligrosa, que la estabilidad de la clase media o media alta depende de pagar mal el trabajo de otros, como si su bienestar solo fuera posible si alguien más vive en precariedad. Ahora bien, se conoció hace pocas horas que el Sindicato de Empleadas Domésticas aseguró que con este aumento del salario mínimo es muy probable que muchas se queden sin trabajo. Y la pregunta, aunque cruda y triste, es cómo va a ser esto posible si a la gran mayoría no les pagan el mínimo. Pues bien,
Este fue el argumento de esta valiente mujer, quien así se pronunció. Las empleadas domésticas serán las más afectadas por la subida del salario mínimo. Y son ellas mismas las que hoy, por medio de un comunicado, el Sindicato de Empleadas Domésticas dicen que ellas serán las más afectadas. Les cuento, chicas, que hasta la enfermedad se me quitó cuando vi este video a las 2 de la mañana. Mi pregunta es, o mejor dicho, este video va dirigido a ese tal sindicato. ¿Ustedes de dónde son? ¿Ustedes de dónde salieron? Que no se han dado cuenta que hemos sido el gremio de trabajadores más perjudicados que hay en Colombia, pero no es de ahora, sino desde hace años atrás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empleadas del hogar no ganan el salario mínimo. La mayoría no se lo ganan. De un 100% de las empleadas del hogar, de un 70 a un 75 se están ganando por debajo del salario mínimo y sin derechos. O sea que ese otro 30 a 25 son los que hemos tenido suerte de ganar el salario mínimo. O sea que somos pocos los que ganamos el salario mínimo, y es la verdad. Y yo pensé que aquí en Colombia para nadie era un secreto que hemos sido el gremio más explotado, pero este sindicato, que es el que nos representa a las empleadas del hogar, parece ser que para ellos sí es un secreto. Los señores, mejor dicho, las señoras creen que a la mayoría de nosotras nos pagan el salario mínimo, o mejor dicho, que a todas nos los pagan. Eso del salario mínimo con todos los derechos para las empleadas del hogar, eso está allá en el Ministerio del Trabajo. Allá es que se esconde eso, porque de hechos no se ve en este gremio sino más. De hechos no se ve en este gremio sino más. Porque hay familias que aunque tengan cómo pagar el salario mínimo, sencillamente no les da la gana pagarlo. La mayoría viene con familias desde hace más de un año trabajando por debajo del salario mínimo. Y vienen dizque vamos a ser las más perjudicadas, cuando venimos perjudicadas desde hace rato. Esa minoría a las que hemos tenido suerte de que nos paguen el salario mínimo, va a haber una mínima a las que van a tener la suerte de entrar a ganarse el salario que va a empezar a regir mañana. Esa otra minoría la va a tener de la siguiente manera. Va a llegar el jefe y le va a decir que no le va a poder seguir pagando el salario mínimo. En pocas palabras, se la va a poner como quien dice, usted verá si se va o se queda. Pero estoy segura que no van a prescindir de la tarea que ella hace en ese hogar. No van a prescindir, porque si ella va a querer seguir trabajando con el salario mínimo de este 2025, la señora se va a quedar. ¿Por qué? Porque si ella no tiene otra salida, no tiene otro trabajo, sencillamente se va a quedar allí a trabajar con ellos por ese salario. A como van a haber algunos que le van a hacer un pequeño aumento, no todo lo que ha subido, sino un pequeño aumento a la persona, como quien dice, usted verá si lo toma o si lo deja. Y va a haber otra minoría a la que va a tener, como les digo, la suerte de que les paguen el salario mínimo a partir de mañana. Entonces, ¿por qué sale este tal gremio, este tal sindicato a decir, dice que vamos a ser las más perjudicadas? Cuando perjudicadas venimos desde hace rato. La mayoría, que son las que no ganan el salario mínimo en este gremio, ¿en qué les va a afectar si no ganan el salario mínimo? ¿En qué les va a afectar si esa familia que las está explotando desde hace rato, su bolsillo no se va a ver perjudicado con el salario mínimo porque no se los está pagando a la empleada? Es más, como les decía yo en un video, la mayoría, algunas de ellas han venido con el mismo sueldo desde hace rato. Año va y año viene y nunca les aumentan, y ahí están trabajando. Ahí están trabajando. Entonces, ¿de dónde saca que vamos a vernos bastante perjudicadas? Que vamos a ser las más perjudicadas. ¿De dónde sacan eso? Si las más perjudicadas vienen desde hace rato trabajando por debajo del salario mínimo y sin ningún derecho. Que me estaba olvidando mencionarlo. Sin ningún derecho. Tanto empleadas internas como al día, la mayoría les han puesto un sueldo fijo. Un sueldo fijo que está hasta por debajo del millón mensual. Imagínense ustedes. La que se esté ganando más de 1 millón, por decir 1.200.000, 1.300.000, es muy de buena. Porque el resto está por debajo del millón. Y así están trabajando.
así han venido trabajando. O sea, que ¿en qué nos va a perjudicar? ¿Ustedes creen que las personas que pagan el salario mínimo se van a quedar sin empleada por ese incremento? No se van a quedar sin empleada. ¿Por qué? Porque esa persona que está allí va a seguir trabajando con ellos. ¿No ve que ya no tiene otra salida? Y eso es lo que más ha perjudicado a este gremio, es saber que esa persona no tiene otra salida más que dejarse explotar. ¿Por qué? Porque la tiene difícil para conseguir otro trabajo. Porque no tiene de otra que quedar allí siendo explotada. O sea que esa escama que anda, que hay que nos vamos a quedar sin empleada, que no se les va a poder seguir pagando. A veces son hasta mujeres que tienen empleadas sí, pero nunca les han pagado ni siquiera el salario mínimo y andan todas escamadas, que mejor dicho, que no sé qué, que no sé cuándo. Vea, yo les juro, escúchenme bien, yo les juro que en este gremio no va a pasar lo que anda diciendo la gente, que la mayoría se va a quedar sin el trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría vienen ganando desde hace rato por debajo del salario mínimo y así están trabajando y van a seguir trabajando. Van a seguir trabajando. Así que entonces, ¿de qué mierda hablan?